estuvimos conversando, ¿no?, con un grupo de personas. ¿A ti te interesaría estar ahí de repente viendo qué pasa? ¿O prefieres? Depende, porque yo he estado ahí y si es acá por parte del CEP, es un poco complicado. Pues es una iniciativa por ahora. Alejandro, ahorita estoy un poco ocupado. Lo podemos ir conversando creo que luego de la ponencia. Porque yo me salgo rápido, ¿no? Cuando ya me las 5:30. Ya. Ahora sí, ¿vamos empezando? Ya. Vamos a empezar a la cuenta de 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Muy buenas tardes a toda la comunidad samarquina. Hoy estamos en esta última parte del evento de la Asociación de Egresados de Filosofía y tenemos al profesor en esta última mesa, última parte, al profesor Rafael Mora, que es un profesor que ha enseñado en las aulas acá de filosofía y ahora está como docente en las universidades de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Federico Villarreal. Es un profesor que tiene una larga trayectoria acá en San Marcos, especialista en lógica, y no quiero quitarle más tiempo al profesor para que empiece con esta ponencia. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de exponer el tema, en este caso, para mostrar las formas en las que se puede usar la lógica, más allá de lo que sea simplemente un discurso acerca de sistemas axiomáticos o, por ejemplo, ¿no?, dedicarse a buscar falacias, que es una de las formas pues menos creativas de usar la lógica y que sin embargo son las que abundan en las metodologías educativas, en las aulas universitarias, por no hablar de las academias. En este caso pues quería hablar de un tema interesante que es el gráfico de Nolan, que fue presentado para esquematizar las filosofías o las ideologías políticas, mejor dicho, aunque vamos a ver que no están tan desconectadas como parece. Entonces, básicamente el gráfico de Nolan, ¿qué hace? Básicamente lo que hace es establecer un plano en el que se habla de dos ejes: el eje de la libertad económica y el eje de la llamada el eje personal social, también la llamada simplemente la libertad personal. Ahora bien, sobre todo pues ahora que existe una especie, ¿no?, de renovación del discurso político, donde ya pues hablar de izquierdas y derechas ya es una cosa muy trasnochada. Hablar de izquierdas, derechas ya resulta pues hasta bastante peyorativo, ¿no?, parte de una etiqueta. Entonces vamos a ver más ejes para que uno pueda juzgar de mejor modo el tema en cuestión, que es la política. Esto nos sitúa en lo que llamaríamos el ámbito de la lógica interdisciplinaria. Esto no es nuevo, no soy el descubridor de la pólvora. La lógica interdisciplinaria está en todos lados. Es el cruce de la lógica con la matemática, el cruce de la lógica con la física, el cruce de la lógica con la metodología social. En este caso vamos a ver sus cruces con la política. También hay cruces de la lógica con psicología, entre otras más. O sea, existe este campo de la lógica interdisciplinaria. Claro, aquí el detalle es que hay que estar formado en lógica, que ya de por sí es complicado, si es que no hay también prejuicios ante la lógica, y también hay que estar formado de la ciencia de la que uno quiere más o menos conocer o establecer conexiones. La lógica pues se divide en dos, como seguramente ya saben: lógica formal y lógica no formal.
La lógica es un intento por buscar coherencia. Es básicamente la idea. Buscar coherencia pues, en el ámbito del discurso. La lógica no formal busca, ¿qué cosa? La validez de los argumentos. Esta validez es mediada por criterios, vamos a decirlo, del ámbito de la comunicación. En cambio, si estuviéramos en lógica formal, esos criterios son técnicos, más específicos y más abstractos. Los argumentos válidos pueden haber de dos tipos, deductivos e inductivos. Y de los inductivos hay más, ¿no? Argumento analógico, argumento abductivo, ¿sí? Estadístico, probabilístico y muchos más. Se habla incluso de otro tipo de razonamiento no lógico, pero ya eso es arena de otro costal. Ahora, ¿qué pasa en la teoría política? La teoría política, obviamente que estudian acá los amigos de ciencia política, podemos decir que abarca tres campos. La propia política, la ciencia política y la filosofía política. ¿Qué busca esta teoría política? Mientras que la lógica busca coherencia, la teoría política se ocupa de la planificación y la acción. ¿Qué cosa es esto de la política a secas? ¿Dónde lo podemos ver? En lo que se llaman los programas de gobierno, que son documentos que presentan los partidos antes de ganar, antes de postular a lo que se llama pues, las contiendas electorales, programa de gobierno, plan de gobierno, y ahí son sus políticas. O sea, cuando yo llegue al gobierno, haré esto, buscaré esto. Esa es la política, ¿no? Ahorita estamos gobernados por ciertas políticas educativas, políticas de salud, políticas de la infancia y así. En el ámbito de la filosofía política se ocupa o se puede observar la ideología política. A ver, aquí hay que tratar una distinción entre lo que es filosofía analítica y, digamos, las otras filosofías, que algunos llaman continentales. La filosofía analítica, en tanto filosofía política, se ocuparía de dos cosas. Definir conceptos políticos y valorar creencias políticas. O sea, un filósofo analítico busca eso, definir conceptos políticos y valorar esas creencias. O sea, por eso es que dicen que la filosofía analítica es más que todo como un método. Pero claro, ¿qué pasa con las otras vertientes, las que no son analíticas, las que podemos llamar, bueno, no analíticas pues, o continentales? Hablamos de feminismo, neoliberalismo, anarquismo. ¿Qué son? Bueno, podemos denominarlas como ideologías políticas. Con todo el problema de la carga peyorativa que tiene la palabra ideología. Calificar a alguien de que tiene tal ideología pareciera un insulto hoy en día. Entonces, más o menos mi pregunta es esta. ¿Cómo se conectan los argumentos válidos con las ideologías políticas? Hay muchas conexiones. La pregunta que he escogido es esta. Si determinada persona se identifica con tal ideología o preferencia política, ¿tiene predefinidas sus opciones en términos prácticos de qué hacer con los asuntos sociales más prioritarios? O sea, ¿ya está predefinido eso? Digamos, si alguien es libertario, ¿ya se sabe qué va a hacerse con su política de drogas? O vamos a decirlo al revés, acerca de, por ejemplo, permitir el consumo de drogas, ¿eso definitivamente está asociado a un progresista? ¿Y solo a él? ¿O cómo se entiende esto? Esa es la pregunta. Bueno, lo cual nos lleva a investigar el concepto de ideología, que es un concepto complicado, cargado. Básicamente es un sistema de ideas, creencias, opiniones y valores, que tienen una forma determinada, que es sostenida por grupos determinados, donde los individuos de esos grupos compiten por el poder y también justifican sus acciones en base a esta ideología. Quiero indicar que esas láminas que van a ver con ese fondo azul no son mías, son de un profesor argentino, a quien estoy llevando, bueno, llevé un curso que es Gustavo Romero, heredero de Mario Bunge. Lo estuve viendo y bueno,
ese capítulo me llamó mucho la atención. Ejemplos de ideologías: humanismo, ecologismo, pacifismo, transhumanismo. Ahí, bueno, igual lo ponemos, ya esta tendencia actual, porque con tanta inteligencia artificial ya es algo que se viene, ¿no? Vegetarianismo, minimalismo, etc. Ahora, ideología política. Ideología política que, explicado lo anterior, parece un pleonasmo, ¿no? Porque toda ideología tiene una ambición política ya. Ideología política implica una concentración más definida, más convencida en el ámbito de la política. Ya busca un marco normativo para orientar las decisiones políticas, para justificar determinadas estructuras de poder, derechos. No solamente se interpreta la realidad, también se propone modelos de acción. Ejemplos de ideologías políticas, y están las conocidas: liberalismo, socialismo, conservadurismo, comunismo, anarquismo, fascismo, libertarismo, democracia cristiana, nacionalismo, feminismo. Vamos a mencionarlos. Según Gustavo Romero, repito, y claro, se dan cuenta, ¿no?, que la estrategia que él usa es bunkeana, ¿no? Es definir un concepto en base a lo que se llama una n-tupla. Una n-tupla es definirlo por los conceptos más importantes. En este caso, ideología sería una dodecatupla, porque tiene 12 indicadores, de los cuales solamente mencionaría algunos. Por ejemplo, ¿qué implica una ideología? Una comunidad de creyentes. ¿Qué más? ¿Qué supone una ideología? La sociedad que tolera esa comunidad. ¿Qué más? El dominio de objetos de los que se hable. La cosmovisión que adoptan esta comunidad. El fondo formal. El fondo de conocimientos. La problemática que tiene esta comunidad. El fondo de conocimientos que comparten con la ciencia. El sistema de valores que comparten los miembros de C o de esta comunidad, y así lo demás. Existen 3 tipos de ideologías, repito, según Gustavo Romero: macroideologías, microideologías y las superideologías. Entonces, cuando hablamos de macro o micro, se refiere a subsistemas sociales. Sistema social grande, pues macro; pequeño, micro. Cuando hablamos de superideologías, ya se refiere a cuestiones no solamente pues terrenales, ¿no? Podemos hablar de repente del budismo, que sería una superideología, ¿ya? U otras más, ¿ya?, que seguramente ustedes conocen. Bien, cuando una ideología se pone intolerante y simplemente no acepta críticas, no busca eso, busca solamente adeptos, es cuando ya se le llama fundamentalismo. Aquí en Occidente nos están educando, obviamente, la televisión estadounidense, entre otros, y todo lo que son el gran poder establecido, para entender como fundamentalistas, por ejemplo, al musulmán, al que lee el Corán. Ya existe ese concepto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos términos, como los que ven ahí? Populismo, democracia, terrorismo, capitalismo. ¿Son ideologías? Y acá viene una interesante propuesta de Gustavo Romero, porque no lo son, no son ideologías. Por ejemplo, el populismo estaría siendo entendido como una metodología. El populismo es una metodología para llegar al poder, establecerse ahí y que ya no te saquen. Por ejemplo, la democracia no es una ideología, es un concepto político, es un sistema de gobierno. El capitalismo también es un sistema económico, no es una ideología. No podemos llamarte, ¿no?, tú eres de ideología capitalista. Eso, estrictamente hablando, no tiene sentido. Que tú apoyes el capitalismo dentro de tus pensamientos, bueno, ya, es otra cosa. Pero no existe ideología capitalista, stricto sensu. El terrorismo tampoco. También, de nuevo, es un método, el terrorismo, ¿no? No hay ideología terrorista. Ese concepto también está mal construido, porque el terrorismo no es una ideología, es un método catastrófico que implica bombas, que implica plantar mucho miedo en la gente de todo tipo. Bueno, vamos de frente al tema, que es el gráfico de Nolan, planteado por este señor, David Nolan.
fundador del Partido Libertario en Estados Unidos, llegó a ser congresista, si no me equivoco. En una revistita propia de su partido publicó este artículo, publicó este tema, y a partir de ahí ha sido objeto de discusión, de debate, sobre todo de crítica, porque representa pues una reducción de la política, y porque hay cosas que no abarca también. Entonces, las ideologías tradicionales, como ya comenté, pues la izquierda, la derecha, y bueno, la no tan tradicional, aunque básicamente todo el mundo quiere ser así, es el centro. Os comentaré que una vez, cuando fui profesor de un curso de, creo que ética y ciudadanía, me parece, le pregunté a los alumnos, ellos cómo se identifican, y puse las opciones, ¿no? De derecha, de izquierda o centro, ¿no? Bueno, uno pensando, pues, como son en San Marcos, los famosos tirapiedras, pues, que siempre son rebeldes ante el poder, ¿no? Curiosamente, la mayor opción fue de centro. En el salón que tuve la opción de enseñar, ¿no? Claro, uno esperaría que se identificara tal vez, ¿no? Honestamente, con una izquierda, pero es que la izquierda parece más una etiqueta negativa, porque en el fondo de mis pensamientos yo soy bueno, ¿no? Soy de centro, nunca soy extremista. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que es una de las cosas que también me motivaron a investigar esto. Bueno, uno de izquierda, por lo general, ¿qué hace? Quiere defender que el Estado se meta en la economía. Claro, que haya control económico del Estado. Busca la igualdad y la redistribución, por ejemplo. Y uno de derecha, ¿qué busca? Bueno, prioriza el libre mercado y la propiedad privada y limita al Estado. Y el centro sinceramente es un espectro bastante ambiguo, poco claro. Vamos a ver, algo así, aunque parezca una broma, ¿no? Yo pienso como el de izquierda, pero con esta limitación. Y en el otro ámbito, yo pienso como el de derecha, pero con esta limitación. Entonces, el centro, la palabra centro es como una especie de moderación. No existe un partido puristamente centro. Puristamente centro no existiría. No tiene sentido que sea así, ¿no? Porque el centro es una moderación. Es por eso que normalmente uno encuentra centro-izquierda, centro-derecha. Pero centro-centro, es que si uno está al centro del centro, está al centro de nada. Bien, ideologías, por ejemplo, normalmente vinculadas a la izquierda, aunque no necesariamente, ¿no? El socialismo, que seguramente algunos conocerán, sobre todo califica pues al grupo, prioriza al grupo, busca la igualdad, elimina las jerarquías, busca la redistribución de bienes, destaca el trabajo como característica fundamental del ser humano y busca el bienestar humano también, entre otras características. También está el anarquismo, muy vinculado al socialismo, pero repito, esto no es necesario, ¿no? También existen otras variantes anarquistas, por ejemplo, una que está ahorita predominando en Argentina, que es el anarcocapitalismo, que algunos también califican de libertarismo, que vamos a verlo brevemente en realidad. Entonces, el anarquismo básicamente busca rechazar las jerarquías. Es su característica principal. En el Perú hubo uno que fue González Prada, seguramente recuerdan. Supone pues que el hombre tiene una naturaleza buena, y como tiene una naturaleza buena, estrictamente no hay que obligarlo, ¿no? No hay que obligarlo ni por leyes, ni por normas, porque es bueno. Por eso dicen algunos que el anarquismo es un poco ingenuo. El centro, tradicionalmente en el Perú, bueno, el Partido Morado, que para algunos es el partido de los caviares, y por eso lo llaman centro-izquierda, también, ¿no? El PPC, tú sabes, el PPC, igual que el APRA, ¿no? Cambia de ideología o de preferencia conforme cambia la época, ¿no? Sabemos que hay un APRA de izquierda, lo sabemos, ¿no? Que fue el primer Ana García, ¿no? El segundo ya fue uno totalmente diferente. A cambio, cambiar las circunstancias también cambia él, lo cual también puede llamarse pragmático, ¿verdad? Pragmático. El PPC, por supuesto, Acción Popular
o Acción Popular. Uno pensaría, ¿no? Que Acción Popular, pues, ¿no? Es del pueblo, entonces son de izquierda, ¿no? No es así. Hay sectores de Acción Popular que no necesariamente son de izquierda, y lo hemos visto en la televisión, ¿no? Más que su ideario, pues su ideario puede decir muchas cosas. Para calificar a un político hay que verlo por sus actos, pienso yo. Veamos el segundo eje, el más interesante. Abandonamos izquierda-derecha y nos concentramos en lo que es en lo que llamaremos el eje comunitarista liberal, o también llamado de la libertad personal. ¿Qué diferencia hay entre un comunitarista y un liberal? Bueno, el comunitarista tiene un sentido de pertenencia a la comunidad. Busca una noción de sociedad política que fortalezca la unión y también el tema del bien común. Debemos compartir una misma idea de bien común. Es lo que quiere el comunitarista. El liberal se preocupa por los derechos individuales. Para el liberal no debe haber interferencia. El Estado no tiene por qué meterse ni conmigo ni con mi bolsillo, ¿no? Es una de las frases que decía Javier Milei. Y el liberal, ahí predomina lo que es el valor del individuo. Ahora van a ver unas cuestiones interesantes. El comunitarismo puede haber de derecha y de izquierda. El comunitarismo de derecha es comúnmente conocido como conservadurismo. Y ya seguramente conocerán pues a los conservadores. ¿Qué buscan ellos? Defender lo antiguo, lo tradicional, que no cambien mucho las cosas. Yo recuerdo que había un candidato que era en San Borja para alcalde, que decía lo siguiente, ¿no? Yo te prometo que si tú me eliges, nada va a cambiar. Y ganó, ¿eh? Porque la gente quiere que nada... Bueno, porque San Borja literalmente está bien. San Borja, San Isidro, uno de esos candidatos decía eso, desde esos lugares. Y ganó, como le decía. El conservador, entonces, se apega a las leyes, apoya a los militares. También eso es importante. Ese tema es muy importante, ¿no? El poder, esto del conservador viene de, ¿no? Desde pues, las épocas de Bartolomé Herrera también, ¿no? Me parece. Bien, entonces, el comunitarismo de izquierda, también conocida como democracia social, apoya un modo de gobierno que controle el capitalismo, ¿sí? Porque es muy excesivo, porque puede haber mucho abuso, puede haber peligro de monopolio, busca disminuir las desigualdades con economías mixtas, busca también la redistribución, también le preocupan esos aspectos. Ahora bien, el liberalismo, que también ya hemos mencionado, ¿verdad? En el eje, también tiene sus dos partes, liberalismo de izquierda y un liberalismo de derecha, más conocido como libertarismo, o también algunos lo llaman individualismo, de frente. El liberalismo de izquierda, lo que sugiere, por ejemplo, es lo siguiente. Obviamente defiende la libertad individual, ¿sí? También impone estos impuestos en el mercado para usar eso a favor de los más necesitados. Por eso ellos buscan el equilibrio entre lo individual y lo social. Por ejemplo, apoyan el multiculturalismo, el gobierno secular, o sea, que no se meta el tema de la religión en el Estado, y la cooperación internacional. Y el liberalismo de derecha, propiamente dicho, libertario, ¿qué quiere? Bueno, es más conocido, ¿verdad? Aquí otro concepto parecido es neoliberal. Neoliberal, también por ahí esa palabra se mete. Las distinciones que se puedan hacer acá son muy sutiles y a veces depende de cada autor, pero sí, no va por ahí, el espectro va por ahí. Defienden la libertad como lo más importante. La libertad personal y económica, no aceptan que se meta el Estado en las cuestiones personales ni económicas, ni control de precios, ni control de mis gustos. Es por eso que un libertario, por ejemplo, daría rienda suelta a un consumo de drogas, ¿no? O en teoría también daría rienda suelta al matrimonio homosexual.
¿no? Porque no hay que meterse en esos temas personales. Bien, entonces acá es lo que se llama la tesis del Estado mínimo, dentro de estos grupos de esta ideología. Buscan la máxima libertad y reducen el poder del Estado. Siguiente. Aquí están algunos ejemplos. Javier Milei, como le decía, hoy día estaba revisando las últimas noticias de él, ¿no? Bueno, no le está yendo bien a Argentina, por el momento. Ya pasó mucho tiempo. Parece que todo está o igual o peor, pero aún no es catastrófico, pareciera, aún no lo es, porque la gente está aguantando. Aquí está otro conocido, Bukele. Bukele, ¿qué sería Bukele? Autoritario. ¿Sí? Autoritario comparte más o menos la misma carga semántica que comunitarista, curiosamente, ¿no? Claro. Y también que totalitario. Es curioso esta fácil confusión de términos. A mí también me llamó la atención, porque obviamente a primera vista no parece. Pero, claro, cuando tú te das cuenta de que el totalitarista hace todo lo que hace, te quita las libertades, controla la economía, ¿para qué? Para conservar un cierto orden, para que las cosas no salgan de control, entonces, para también que el grupo social se vea, digamos, limitado, o se vea controlado, o se vea modificado a su conveniencia. Bueno, sí, ¿no? Hay ciertas tesis comunitaristas ahí de por medio. Los totalitarismos fueron estudiados por la filósofa Hannah Arendt, y seguramente la recomendación es remitirse a ella. Los famosos totalitarismos han sido el fascismo, el comunismo estalinista o maoísta, y también el nazismo. Y es curioso que todos esos entren ahí, ¿no? Es curioso hablar al mismo nivel de un comunismo estalinista y también de los nazis, como compartiendo la misma habitación. Bueno, el totalitario, pues, básicamente tiene un poder fuerte. El Estado es fuerte. Aquí también podría entrar, pero claro, es problemático hablar del absolutismo monárquico. ¿Ya? Ahí es más problemático porque estrictamente el gráfico de Nolan no se mete por el tema de la libertad religiosa. Solamente abarca dos libertades, económica y personal. Pero la religiosa es problemática. Entonces, hablar acá de absolutismo monárquico ya implica otras cosas. Pero sí podría estar vinculado a algún totalitarismo. Y las otras ideologías, seguramente que algunos conocen, el conservadurismo, del cual ya hablamos, se opone, su enemigo histórico, es el progresista, el progre, ¿no? Esta palabra en el país, en el Perú, ha calado fuerte, una palabra progre, ¿no? Progre o caviar, también algunos lo quieren vincular con ese término, eres progre, eres caviar. Comparten ideales, sí, comparten ideales, pero claro, no son exactamente iguales, ¿no? Al progresista le gusta el cambio, es la idea. Valora eso. Busca el cambio para mejorar las condiciones de vida. Más respeto, más libertad. El progresista valora la creatividad, la ciencia, la tolerancia, la diversidad, la amplitud de miras. O sea, el progresista, por lo general, fíjate, valora la ciencia y la creatividad, ¿no? En cambio, el conservador, ¿qué valora? La fuerza militar. Y la fuerza militar no es creativa. O haces o balazos. O haces o 20 planchas, ¿no? Hasta que aprendes, hasta que sangres. O sea, ahí vemos las diferencias interesantes que hay entre estas posiciones. Y bueno, también expliqué en un apartado lo que se llama una microideología, que es el nacionalismo, que tiene que ver, pues, con una reivindicación del concepto de nación como formador de identidad humana. Esta idea también, ¿no?, en el Perú ha habido, bueno, autodenominado, ¿no?, el Ollanta Humala, supuestamente partido nacionalista. Entonces también hemos tenido esas experiencias. Los nacionalistas utilizan la idea de nación, de raza, de etnia, ¿no?, como superioridad, como excusa para mostrar superioridad, ¿no? Felizmente, creo que las encuestas no nos favorecen, bueno, hasta donde yo sé, pero Antauro Humala, me parece,
que defiende algunas tesis vinculadas a su padre, Isaac Humala, como ustedes sabrán, ¿no? La posición de Antauro es, digamos, es como la de Hitler, pero al revés, ¿no? O sea, él piensa que los andinos no deben gobernar y son superiores. Es una posición muy extraña, sin embargo, pues ha surgido. De hecho, la simbología del etnocacerismo del padre, de Isaac Humala, la simbología es curiosamente muy semejante a la nazi, ¿no? En vez de un águila ponen un cóndor, ¿no? Digamos, ¿no? Es muy, bueno, revísenla, sería bueno que investigaran al respecto. ¿Qué más? Entonces, ya para cerrar, hemos conversado casi media hora, para cerrar esta cuestión, para ir cerrando e ir a la parte aplicativa, ¿sí? Porque esto tiene una parte aplicativa, es más que teoría, que la que te he dicho ahorita hay una parte aplicativa. ¿Para qué sirvió el gráfico de Nolan? Comprender las ideologías, entenderlas, ver hasta dónde llegan, para poder analizar políticamente. Si se dan cuenta, muchas veces se usan adjetivos, se usan etiquetas y no se sabe muy bien qué se dice. También para una autoevaluación, para preguntarle, a ver, yo lo he hecho, ¿no? Aunque claro, a veces es un poco intimidante, obviamente no hay que intimidar a los alumnos, pero dejar la pregunta ahí, ¿no? Y usted, alumno, más o menos con qué se identifica, ¿no? Pero dejar la pregunta ahí, porque no responda, porque obviamente estamos en tiempos donde hasta las paredes tienen oídos, ¿no? Así que uno nunca sabe, por ahí te están grabando y luego 20 años después sale tu video en Tactic, o como se llama esa red social, y te dijeron, ¿no? Tú dijiste esto, ¿no te acuerdas? Bueno, 4, el debate político. Sirve esto para el debate finalmente, para debatir con más sentido. Ya sabes tú, en teoría, lo que piensa un totalitario, lo que piensa un libertario, en teoría, lo que un socialista defiende. Básicamente, para eso sirve, pero hay limitaciones. Hay limitaciones en el gráfico de Nolan. La primera es la supersimplificación. Yo he intentado, antes de venir acá, estaba pensando en un tercer eje. Les voy a mostrar, ¿no? Hay dos ejes, ¿no? Dos ejes, el eje de libertad personal y el eje de libertad económica. Lo cual parece pues un plano cartesiano, esto lo van a ver, ¿no? Entonces yo quería meterle un tercer eje. No se me ocurrió que poner, hasta ahora me quedaba pensando, ya eso será para postreras reflexiones personales. Entonces sí, el gráfico de Nolan es muy simplificador. Además faltan matices y eso implica que no incluye todo lo que podría incluir. Faltan cosas que incluir. Entonces miren, aquí está el gráfico de Nolan, al menos explicado según mi formación. Tenemos un eje horizontal que va desde lo negativo a lo positivo, o de lo menos a lo más, para entenderlo. Izquierda y derecha. Y centro. En la izquierda, ¿qué hay? Menor libertad económica y mayor control estatal. El Estado busca controlar. Y la derecha, mayor libertad económica para invertir, para atraer a empresas privadas, pero menor control estatal. Simplemente dejar hacer, dejar pasar. Y por otro lado tenemos el eje vertical, el eje Y, ¿verdad? De lo menos a lo más también, donde arriba indicamos que hay mayor libertad personal, pero menor control estatal. Y abajo habría menor libertad personal y mayor control del Estado. A ver, por ejemplo, ahí está, anarquismo, liberalismo, individualismo. Todos ellos más o menos van por ahí. Tienen la idea de que debe haber mayor libertad personal y menor Estado, o si es posible sin Estado. Donde el representativo es el liberalista, el liberal. Ese es el término representativo. Pero anarquismo e individualismo tienen mucha semejanza. Y abajo estaría comunitarismo, autoritarismo o totalitarismo. Como les decía, también se parece, pero el representativo acá, digamos, la palabra menos peyorativa que uno puede usar es comunitarista, ¿no? Por no llamarlo totalitario o autoritario, comunitarista. Ahora, esto no queda así, porque obviamente van a haber formaciones híbridas en estos 4 cuadrantes. Las más notables serían estas, ¿no?
la del libertarismo en una esquina, luego en la otra progresismo y anarcosindicalismo. Nos queda claro que son de izquierda, por supuesto, nos queda claro que también son liberales, al igual que el libertarismo es liberal pero de derecha. Y abajo tenemos también el socialismo, que es de izquierda, pero comunitarista. Y el conservadurismo, que es de derecha y también comunitarista. Hay, como te decía, palabras que ya no me animé a meter, bueno, por el tema limitado del tiempo y también porque la carga semántica ya era muy amplia, no iba a reventar, pues. O sea, mejor hago un diccionario, ¿no? Si se voy a hablar de toda otra cosa ya, mejor un diccionario, ¿no? Comunismo, ya aquí la gente se pelea, ¿no? ¿Qué cosa es comunismo? ¿Qué cosa no lo es? Anarcocapitalismo, neoliberal, fascismo, y ahí me faltó, ¿no? Absolutismo monárquico. Ahí está el gráfico de Nolan, explicado de manera más o menos resumida. Esas son las cosas que no entran. ¿Cómo colocas ahí la posición transhumanista? Las posiciones teocráticas que existen, ¿eh? En Medio Oriente hay lo que Mosterín decía, ¿no? El sueño de Platón, ¿no? El sueño de Platón, ¿cuál era? De que gobiernen los filósofos. Ya, en el Medio Oriente gobiernan los filósofos, ¿no? Los que tienen mejor conocimiento del Corán son ahí vistos como filósofos. Ellos gobiernan. Multiculturalismo, nacionalismo, ecologismo, animalismo, feminismo. ¿Dónde colocarían eso? Claro, aquí ya la cuestión es complicada. Puede hacerse un ensayo, ¿no? Pero es complicada. Todo esto lo planteé para esta encuesta de acá, que van a ver ahí, ¿no? Entonces, simplemente sería la cuestión de mostrar las respuestas, pero esta es la pregunta. Son 15 preguntas y esta para la respuesta que son las posibles respuestas. ¿Qué harías con el régimen legal laboral? Ahora vamos de frente, ya a teoría, ¿no? Ahora vamos a la práctica. ¿Qué respondería? ¿Quién respondería a esto? Implementaría un conjunto de normas que restrinjan el despido y protejan al trabajador, limitando el empleo precario. Proteger al trabajador e impedir el despido. ¿Esto quién lo sostendría? Posiblemente socialistas, progresistas, anarcosindicalistas, también posiblemente comunitaristas, también. Fíjate cómo estos cuatro, que son posiciones diferentes, piensan más o menos, o podrían pensar más o menos lo mismo. Por eso es por eso que tú ves a lo mejor en el Congreso esto, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Perú Libre y fujimoristas eligiendo la misma opción. Y uno pensará si es estrategia política o si de verdad piensan igual, ¿no? O sea, no es raro que diferentes posiciones marquen una misma opción. Solamente que yo quería pues mostrarlo, ¿no? Que en realidad son encuestas complicadas estas de determinar la opción política. La segunda opción, brindaría mayores libertades a los empleadores para que se establezcan pautas y cláusulas con sus empleados y que puedan despedirlos cuando quieran. ¿Quién pensaría esto? ¿Qué posición pensaría eso? Es un esfuerzo. ¿Sería el liberal? El liberal. Los libertarios también. Y hasta los conservadores. Que quieren, obviamente, con el más fuerte. Siempre aliarse con el más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El empresario. ¿Ves? Y así, ¿no? Segunda pregunta. ¿Qué harías con la relación entre pequeños negocios y grandes grupos empresariales? ¿Qué harías tú? Bueno, pondría restricciones a los grupos grandes para que eviten la competencia abusiva. A ver, ¿quiénes pensarían así? En el gráfico de Nolan. Aunque un poco ya se sienten, ¿no? Creo que serían los progresistas, me parece. A ver. Claro, socialistas, anarcosindicalistas también. ¿Estarían de acuerdo en esto? Los grandes grupos empresariales tienen derecho a competir libremente, sin restricciones, cuando quieran y con los precios que quieran. ¿Quiénes pensarían estos? ¿Quiénes pensarían esta idea? Ya sabemos, ¿no? Los libertarios, me parece, los liberales y también los conservadores. En el tema de una crisis bancaria, si un banco va a quebrar, como lo que pasó, creo que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los bancos iban a quebrar. Los bancos iban a quebrar por
por el tema de la crisis que hubo. En fin, 1. Aplicaría una política de rescate con fondos públicos para que los fondos de los ahorristas no se vean perjudicados. ¿Quién podría decir eso? Un progresista, un socialista, hasta un comunitarista, por el concepto de mantener el bienestar, en este caso grupal. B. Daría facilidades tributarias al banco para que éste pueda salir de su crisis. O sea, apoyaría al banco para que pueda mejorar. Conservadores y también liberales coincidiendo en ese punto. Y no haría nada. El Estado no debe intervenir en asuntos de privados. Bueno, un libertario, ¿no? Evidentemente, un libertario. ¿No? Te das cuenta que son algo extremos, ¿no? Siguiente. Seguro social. ¿Qué harías con el seguro social? Establecería que se realicen contribuciones mensuales a un seguro médico público de carácter obligatorio. Oiga, usted ahora parte de su sueldo va al seguro. Ganas 1.000 soles ya, 200 para tu seguro. O para tus fondos de pensiones, qué sé yo. ¿Quiénes harían eso? Mete tu mano a tu bolsillo, mete la mano a tu bolsillo. Bueno, pueden haber totalitarios, ¿eh? Autoritarios que te obliguen a eso, aunque tú no quieras. También aquí, curiosamente, entran socialistas, progresistas, en algún sentido, comunitaristas, también podrían compartir esa idea. Privatizaría todo tipo de atención médica. Todo debe ser privado, clínica privada, hospital, debe haber todo privado. El que quiere salvarse, que lo pague. El que quiere su balón de gas, que pague lo que piden los mercaderes. Bueno, aquí está el liberal, libertario, el conservador también, obviamente protegiendo a los más fuertes. Sindicatos. ¿Qué haríamos con los sindicatos? Financiaría a los sindicatos y les otorgaría funciones especiales dentro de la legislación laboral. O sea, privilegiaría a los sindicatos. ¿Quiénes razonan esto? ¿Quiénes sostienen esto? Socialistas, anarcosindicalistas también, progresistas o comunitaristas, bajo el sentido también de comunidad y, como tú sabes, esta distinción izquierda-derecha. B. Les otorgaría ciertas funciones especiales dentro de la legislación laboral, pero, aquí está la palabra, pero, o sea, les doy funciones, pero no les voy a dar financiamiento. Tendrás voz y voto, pero plata no te voy a dar. Tú sabes que cuando hablan así, esto, pero lo otro, eso siempre, casi siempre es una moderación. O sea, es un centro. Es un centro. En este caso, podemos hablar de un centro liberal. C. No asignaría funciones especiales ni financiamiento. Los sindicatos se deben regir por las normas que rigen cualquier otra asociación. Y bueno, aquí la posición libertaria, conservadora, apoyaría esa tesis. 6. ¿Qué harías con los programas sociales para reducir la pobreza? ¿Qué hacemos? Con Califarma, ¿no? Caliwarma, beca 18, pensión 75, ¿no? ¿La mantenemos? ¿Qué hacemos? Me encargaría única y exclusivamente de la reducción de la desigualdad, la pobreza desde el Estado. Con el Estado yo voy a hacer y deshacer. Ya sabemos cuáles son estas opciones, ¿no? Totalitarios, pues, ¿no? Autoritarios, comunitarios, progresistas, socialistas. Gestionaría ayudas públicas para la reducción. Fíjate, gestionaría. Yo no voy a hacer la ayuda, la voy a gestionar. Lo que quieren traer la empresa Mattel, la empresa Coca-Cola, la empresa de Colchones Paraíso quiere venir acá a ayudar a los pobres. Listo, ya, yo me encargo de distribuir eso. Es una posición central, moderada. Y la última, promovería que las instituciones privadas de caridad sean las principales canalizadoras de las ayudas para reducir la desigualdad y pobreza. O sea, solamente la caridad puede ser privada, ¿sí? Reduciría el alcance de las ayudas y beneficios públicos a través de programas sociales estatales. Y esto, pues obviamente, si dice que solamente pueden ser privados, o sea, iniciativa privada. Si quieres donar algo, iniciativa privada. Ya sabemos que son libertarios, conservadores. 7. ¿Cómo se gestionan los impuestos? Subiría el precio de los impuestos a los ricos para pagar las prestaciones y servicios del Estado. Subir impuestos a los ricos, a las grandes empresas. Ya te das cuenta quiénes son, ¿no? Socialistas, podrían ser progresistas. No subiría impuestos porque esto ya debe estar alto.
O sea, el precio de los impuestos ya debería estar alto. Aquí hablamos de los conservadores y también posiciones centrales. Y reduciría al máximo los impuestos. No habrían impuestos. Mientras más dinero se quede con la gente, mejor. Sobre todo con las empresas, ¿no? Y bueno, hablamos de la propuesta libertaria, Estado mínimo, liberal también, en algún sentido. ¿Cómo regularía la entrada de productos extranjeros? ¿Qué hago con China? Con Taiwán, Tailandia, esos que cuesta un sol, ¿no? El yen que vale 5 soles, y la empresa peruana pues no puede competir. Bueno, no permitiría la entrada de productos, no permitiría. Autoritario. Favorecería a los productores nacionales, limitando la entrada de extranjeros. Centros. Favorecería, pero limitando, ¿no? Esto, pero lo otro. Centro. También conservador, hasta fascismo puede ser eso también, ¿no? También esas posiciones podrían ser fascistas. En el sentido de poner parámetros ahí. Eliminaría aranceles, porque el comercio debe ser libre y el Estado no debería limitarlo. Elimino aranceles. ¿Sí? El Estado no debe limitar. Libertarios, pues, ¿no? Y liberales. 9. ¿Qué harías con la oposición de una población a un proyecto público? El tema de Bagua. ¿Qué hacemos con los de Bagua que se oponen a que Alan García quiera sacar petróleo? Bueno, aseguraría que una vez otorgados los permisos del Estado, el proyecto tiene que hacerse. ¿Quiénes pensarían así? Autoritarios, totalitarios. Esto se va a hacer aunque no te guste, yo te voto. ¿Qué fue lo que hizo Belaúnde, no? Cuando se habla de la matanza en la Amazonía, lo que hoy conocemos como, creo que se llama la carretera La Encantada, me parece, fue organizada por Belaúnde, ¿no? La matanza de estos grupos indígenas es algo que no debe olvidarse. Realizaría una consulta previa vinculante a la población. Consulta previa socialista, progresista, comunitaria. Hay que ver cómo piensan ellos, hay que ver cómo lo están asimilando. Pero pobrecito, no vayas a matarlos, ¿no? Pregúntales primero. Acabamos acabando ya. 10. ¿Qué harías con la discriminación por género, etnia o grupo social? Obligaría a que las organizaciones tengan cuotas obligatorias de género, minorías étnicas o grupos sociales. Fíjate, ¿eh? Que hayan cuotas. Por ejemplo, que en el Congreso deben haber gente afroperuana, ¿no? Si no es racismo, ¿no? Debe haber mujeres, si no es machismo, ¿no? Deben haber gente delante, también si no es racismo. Debe haber, si no hay, somos malos. Ya, bueno, esas posiciones son socialistas, progresistas. Todos son iguales ante la ley, por lo que no hay que beneficiar a nadie, ni por su sexo, ni por su etnia, ni por su historia. El que llega, llega, ¿no? Si en el Parlamento o en la universidad entran más blancos, que entren blancos, o si entran más hombres, entre más hombres. ¿Para qué vamos a meter mujeres a la fuerza, no? O afroperuanos a la fuerza, ¿para qué? Estas posiciones serían, pues, liberales en algún sentido. Y las drogas. ¿Qué hacemos con las drogas? Combatiría el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. A combatir las drogas. Como lo hizo este gobernante estadounidense, ¿no? Creo que fue Reagan, fue Ronald Reagan o Nixon, no, uno de esos dos. Conservadores, autoritarios, ¿no? Crearon la DEA, ¿no? Para perseguir a los narcos. Legalizaría algunas, pero controlaría su distribución. Ya saben, ¿no? La palabra pero. Haría esto, pero. Centro. Liberal también. Los progres también harían eso. Legalizaría las drogas, las despenalizaría y liberaría su distribución. El que quiere inyectarse heroína acá abajo en el primer piso, que lo haga. Si lo agarra a alguien, bueno, ya no es el problema, ¿no? Si alguien le roba su cosa, es el problema. Libertario. Haz lo que quieras, pero no a los demás. Si tú quieres matarte, mátate. 12. ¿Qué postura tienes respecto a la libertad de expresión? Prohibiría que se promocionen ideologías extremas, ¿no? Prohibiría. A los extremistas los prohibimos. ¿Eso quién diría? Curiosamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el centro? Porque prohíbe extremos, pues. No va a los extremos, tiene que ser central.
También autoritarios, evidentemente autoritarios, y evidentemente, bueno, en algún sentido los progresistas. No censuraría a nadie, que digan lo que quieran, hasta que quieren hablar mal de mí, que me hagan un meme, no importa. Liberales, libertarios, claro, ahí simplemente que circule, ¿no? Que circule el debate. Y ya, la última diapositiva. La última. ¿Qué hacemos con el matrimonio, la unión civil, ¿no? La unión civil, o el matrimonio gay. Estoy en contra de todo tipo de unión civil. Entre parejas del mismo sexo, no, ¿para qué, no? Dios los hizo hombre y mujer, ¿no? Diría alguien así. Alguien que se opone a esto, conservador. Conservador. Estoy de acuerdo con la unión civil únicamente para proteger derechos. Sí, pero para esto, centro, liberal. Estoy de acuerdo con el matrimonio de parejas, ¿eh? Con iguales derechos que el de las parejas heterosexuales. Bueno, sí, progresismo, socialismo, aquí claro, hay que aclarar, ¿no? Que el socialismo, siempre y cuando no sea autoritario, ¿no? que es lo que ha ocurrido. Pero hay socialismos democráticos donde sí se permite eso. 14. ¿Qué postura tendrías en relación con la Iglesia y el Estado? La financiaría y la tomaría en cuenta al momento de hacer leyes, porque es una organización que hace un bien social. Debemos ayudar al Estado, ¿no? Conservadores podría ser. De hecho que sí, claro, ¿no? El Estado es bueno, la Iglesia es buena. Viva Cristo Rey. Diría que el Estado es laico, pero puede financiar a la Iglesia debido a que hace obras sociales. Pero el Estado es laico, ¿eh? Pero podemos ayudar un poquito. Centro, pues. La postura ambigua siempre es centro. O podría ser centro liberal. No la financiaría, porque el Estado es laico. Que quieren plata los cristianos, porque se la busquen ellos, ¿no? Libertad, podría ser no, liberal, también podría ser el tema del progresismo. Recuerden que los progresistas son más, buscan la ciencia, buscan la creatividad, ¿no? En ese sentido, ya. Y finalmente, ¿qué hacemos con la seguridad ciudadana? Modifico las leyes para que ningún criminal sea protegido. Claro, o sea, el que roba, balazo. El que mete miedo, fusilamiento. ¿Ya? El que se pone a desnudarse en la calle, también balazo. Ya eso sería autoritario, pues. Autoritario. Modificaría las leyes y daría el poder judicial potestad para ver en qué casos se pueden anteponer medidas. ¿Ves? O sea, hay que ver los casos, sí. No vas a matar pues, por un robo de celular. De repente sí podrías matar si viola a una niña de 8 años o de 5 años. Es miserable, ¿no? Ahí sí, pero por un celular. Y esas posiciones matizadas ya te he dicho que son siempre centro. Sí, pero no. O no, pero sí. Autoritario también. En algún sentido podría ser autoritario. En el sentido de ya permitir castigos mayores. Y finalmente modifico la ley para que la fuerza del orden no vulnere ningún derecho, para que el policía no vulnere, para que no le haga daño al individuo, a la gente. Ahí tenemos los liberales y libertarios también. Bueno, entonces básicamente esa sería mi presentación. Yo agradezco mucho su atención y cualquier pregunta podrá ser atendida. Muchas gracias. Gracias. Estimado, ¿deseas alguna pregunta? Una preguntita puede ser. A ver si. A ver. Sí, es sobre todo el gráfico de Nolan aplicando la lógica a la política del cuadro el gráfico de Nolan. Yo más trataría de entender o explique un poco esto de, claro, se separa de conservadores a progresistas, izquierda a derecha, pero ese cambio, porque es un cambio basado en el poder, ¿quién tiene el poder? Entonces, el que en algún momento es conservador, pues, o el que es progresista, mejor dicho, cuando pasa a gobernar, puede poco paulatinamente cambiar también, o sea, volverse conservador. Y ahí creo que
la intención de ese, no sé si fue la intención del cuadro, para poder entender, porque, mire, toda esa serie de posiciones, ¿no? Y acciones, sobre todo las acciones, cuando se entremezclan, y claro, uno dice, no, que los progresistas hacen esto, los fulanos, sutanos, y pueden hacer, pero ¿qué hacen cuando están con el poder? Y eso es lo que uno ve a veces, que es decepcionante, como toda una ideología que produzca un cambio terrible y aparezca lo que siempre, alguien que ofrece maravillas, y de repente la corrupción, termina en la corrupción. Entonces, entonces esto más que nada el cambio, porque hasta lo militar, el que está contra los militares, cuando está en el gobierno, que maravilla con los militares, veo, porque lo necesito para el poder, parte del poder. Eso. Gracias por su pregunta. De hecho, yo remitiría a buscar esto, ¿no? En YouTube, ¿no? Filosofía de la ideología, Gustavo Romero. ¿Sí? Sí, es un buen material. Ahora bien, yo respondiendo efectivamente, ¿no? Los estados conservadores o progresistas no son definitivos, ¿no? Son relativos. Es una buena acusación, ¿no? De relativismo en los conceptos. Claro, el ejemplo más evidente, Hugo Chávez. Hugo Chávez fue visto en su momento como un progresista, ¿no? Caramba, está luchando contra el poder establecido, hasta lo meten preso, ¿no? Y luego el tipo gana una contienda electoral, llega al poder, se establece ahí, cambia la constitución y se vuelve conservador, ¿no? Ahora, el que esté contra mí, balazo, el que esté contra mí, lo persigo, o no le doy su cuota, sus alimentos, cosas así, ¿no? Claro, entonces es interesante eso, ¿no? Digamos, sería, ¿sabe dónde cabría esa reflexión, sobre todo para estudiarlo así fácticamente? En la ciencia política. En la ciencia política. Al final, pareciera que las etiquetas no importaran, ¿no? Finalmente, como dice Maquiavelo, aquí Maquiavelo siempre va a triunfar, ¿no? ¿Qué dice Maquiavelo? Lo que importa en política son dos cosas: llegar al poder y conservarlo. Llámate progresista, socialista, totalitario, nacionalista, no importa. Llegar al poder y quedarte como sea, fíjate, que no te saquen, como garrapata, quédate ahí, ¿no? Te sacarán. Sí, y puedo cambiar de Estados Unidos a China, Rusia. Y no importa. No importa, con Milei que dijo, ¿no? Antes, China es una porquería, ahora China, por favor, préstame plata, ¿no? Cambia de discurso porque cambia de circunstancias. Esa es muy interesante. Sí, una pregunta muy interesante. Definitivamente hay carga relativista en los conceptos de progresista y conservador. Incluso si revisamos la historia del Perú, ¿no? Hay pensadores filosóficos conservadores, así le llaman, ¿eh? Sería interesante ver si esa idea de conservación que tiene no fue en su momento progresista. Claro. Esa es una tesis ya para la filosofía, ¿no? Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, creo que estamos acabando esta última ponencia con el profesor Rafael Mora. Muchas gracias a todos por estar presentes, por escuchar la transmisión acá en vivo. Nosotros somos la Asociación de Egresados de Filosofía, que próximamente ya tendremos una inscripción mucho más formal con respecto a lo que es la constitución misma de este gremio a un nivel formal. Sin embargo, podemos ver ahorita la relación que tiene la asociación con la facultad es por medio de lo que es la UNICEF, ¿sí? Cualquier noticia, vamos a estar contactándonos por medio de lo que es la UNICEF o por nuestra página de Facebook, la Asociación de Egresados de Filosofía.
Tengan un buen día todos. Muchas gracias. Sí, me van a poner que usted me salió mi sistema. Ah, no se preocupe. Estamos en contacto, ¿ya? Sí, profe. Cualquier cosa se puede... Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias. Gracias Muy a amable. usted por... Ya.